Brujas. Una palabra bastante conocida por la gente de Latinoamérica. Afortunadamente en México existen bastantes leyendas sobre ellas, pero también existe bastante desconocimiento acerca de su imagen. ¿Cómo son físicamente las brujas? ¿Son realmente seres como nos los ha regalado Hollywood o la industria cinematográfica? ¿Son seres feos y además perturbadores con verrugas en la nariz? Por supuesto que no. Juan Pablo es un hombre dedicado a la seguridad, un hombre que trabaja en estas empresas de seguridad privada, que por supuesto tienen que entrar de madrugada a sus servicios. Juan Pablo tiene que viajar a través de un par de municipios dentro del estado de Hidalgo cada mañana, cada madrugada, para poder llegar a donde presta servicio como guardia de seguridad. Para llegar de un punto al otro, a veces tiene que tomar taxi. No siempre hay autobús, microbús o combi. A veces no le queda de otra más que compartir el taxi. Y una madrugada, Juan Pablo se topó con algo que hasta la fecha lo persigue. Juan Pablo me escribió completamente perturbado. La historia que me narró fue muy interesante y por supuesto nos deja algo de duda, no hacia sus palabras, sino hacia qué fue lo que él vio. Juan Pablo narra que una madrugada, yendo hacia su trabajo, tomó un taxi. Aquel taxi se detuvo y él se dio cuenta de que tendría que compartirlo porque ya venía ocupado aparentemente. A Juan Pablo no le quedó de otra más que subirse en la parte posterior de aquel taxi, porque este taxi estaba dividido. En la parte del frente iba un hombre bastante robusto, un hombre de unos 38 años. Él lo relata como una persona muy morena, musculoso. Y en la parte posterior venían dos mujeres sentadas. El asiento que debía venir del lado del copiloto no venía, solo venía el espacio, el operador y las dos personas que venían en el taxi. Juan Pablo se subió, dijo buenos días porque eran cerca de las 4 y tantos de la mañana. Se dio cuenta que había dos chicas ahí, pero no les prestó mayor atención. El hombre que venía manejando respondió con una voz bastante grave y bastante cansado: buenos días. Tomó el taxi y comenzaron a avanzar. Por supuesto, Juan Pablo es un hombre bastante discreto, jamás volteó a ver a las chicas que venían sentadas de su lado izquierdo. Pero hubo algo que llamó la atención cuando comenzaron a pasar los carros frente a ellos y la luz, por supuesto, las iluminaba y él las miraba a través del rabillo del ojo. Se dio cuenta de que la chica que venía a su lado no tenía la mandíbula inferior. Era simplemente la parte de arriba de la cara, sin todo esto. Y la mujer que venía a su lado era una señora de fácil unos 70 años, una señora de avanzada edad, una señora que no tenía una pierna y que además se veía bastante distraída, como si estuviese un poco enferma tal vez. Ninguna de las dos interactuaban entre sí ni con nadie. Y aquel hombre que manejaba se veía visiblemente nervioso y únicamente venía mirándolo a través del espejo retrovisor. Juan Pablo comenzó a mirar poco a poco conforme pasaban los minutos y los segundos en aquel carro, que a él se le hicieron interminables, sobre todo porque la oscuridad envolvía aquel carro. Para llegar de un municipio a otro tenían que atravesar cerca de 10 o 15 minutos de oscuridad absoluta por el campo. Y lo único que lo iluminaba eran los carros que venían de frente, así que a través de esos reflejos de luz, Juan Pablo iba mirando poco a poco lo que estaba justo a su lado. Después de darse cuenta de que las personas que venían a su lado, una no tenía la mandíbula inferior y la otra no tenía una pierna, comenzó poco a poco a acercar más su visión de esta manera, para ir viendo quiénes eran. El operador se dio cuenta de esto y le preguntó: amigo, ¿todo bien? Juan Pablo, por supuesto que respondió: sí, señor, todo bien. Con el paso del camino, Juan Pablo fue intentando ganarse a aquel operador. Le hizo plática sobre si había o no pasaje, cómo habían estado estos días, hasta que el hombre le dijo: mi mamá ya no puede trabajar, por eso la traigo conmigo. Juan Pablo se sorprendió porque ni siquiera había hecho alguna pregunta similar. Entonces el operador le dijo: ellas son mi familia.
mi mamá y mi hermana. Mi mamá se dedicaba a la brujería hace muchos años y perdió una pierna porque alguien alguna vez le disparó. Y mi hermana sufrió de una afección bastante extraña a la que los doctores jamás le pudieron ayudar y terminó perdiendo la mandíbula. Nosotros tenemos que ayudarlas y ellas no pueden salir durante el día, por eso me ayudan y me acompañan mientras yo manejo durante la noche, y por eso tengo que manejar de aquí hasta las 6 que comienza a salir el sol. En el cambio de turno entrego el taxi y mi hermana, mi mamá y yo volvemos a casa y no salen ellas durante todo el día. Yo tengo que trabajar en la construcción. Duermo un poco por la tarde y justo cuando cae la noche vuelvo al taxi, pero tengo que llevar de nuevo a mi mamá y a mi hermana. No se pueden quedar solas en casa. Juan Pablo se sorprendió bastante, se quedó sin habla, pagó su pasaje y se fue del taxi. Lo ha tomado un par de ocasiones y ahora tratan de hablar de otros temas. Incluso Juan Pablo menciona que ahora se siente un poco más cómodo ya que conoce la verdad acerca de por qué este hombre, por qué este taxista viaja junto a una bruja y por qué la lleva para todos lados. Porque el hombre cuida a su madre y a su hermana, que son la única familia que tienen, sin importarle que antes su mamá se dedicaba a la brujería.